Estamos con Cristóbal Avilés, representante del Sindicato Médico Andaluz de Málaga en Ronda, y queremos conocer cómo se está viviendo la evolución de la pandemia en los últimos días, tanto a nivel de distrito como en Ronda. ¿Cómo van evolucionando los contagios de coronavirus y, sobre todo, el número de pruebas que se están realizando? Bueno, la evolución yo distinguiría una fecha clave a partir de la cual las cosas han cambiado totalmente. Aquí, bueno, en la comarca, en las proximidades, en la comunidad autónoma, en España, el puente del 12 de octubre. Sí, el puente del 12 de octubre marcó el inicio a los 10-12 días, sobre el 25 de octubre, se empezó una tendencia clara a la subida en el número de contagios y inmediatamente después de empezar el número de contagios, pues empezó la subida lógica entre 10 y 14 días después de ingresos hospitalarios y nos ha llevado a un mes de noviembre verdaderamente nefasto. En la comarca, en la serranía, ha habido muchas más muertes de esas 45 que aparecen en la estadística, porque tenemos también vecinos que dependen de nosotros como hospital, como parte de la Sierra de Cádiz y parte de la zona, digamos, que de primaria sería de Antequera, Cañete, al margen, que hay algunos pueblos que han estado también bastante afectados. Entonces, mucho coste en enfermedad, mucha presión sobre el hospital y ya nos vamos igualando a las muertes de la primera ola, teniendo en cuenta que en la primera ola la incidencia sobre el hospital no fue ni la tercera parte de lo que hemos tenido ahora. Entonces, esa fecha del puente de octubre quizás marcó el inicio de una tendencia nefasta. La aglomeración de gente, la movilidad entre unos sitios y otros empezaron a producirse contagios y luego, pues bueno, pues hemos llegado a la actualidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Y es que hemos tenido durante el mes de noviembre el hospital hasta con casi 70 pacientes de COVID en un mismo día ingresados en el hospital. Ya sabéis los problemas que hemos tenido, bueno, de acomodarse la asistencia sanitaria, que ha tenido que cambiar todo. En el hospital ha tenido que cambiar la forma de las consultas, ¿no? Hay especialistas que en vez de consulta han tenido que dedicarse a atender los pacientes en la planta, incluso de especialidades que habitualmente no lo hacen. El personal de información también, la urgencia también han tenido que estar sometida a una presión extra. Y la primaria ya, ¿para qué vamos a hablar de la primaria? Es decir, de la primaria, toda la administración sanitaria se acuerda de la primaria para tomar todas las medidas que son necesarias, pero luego sobre la propia estructura de la primaria prácticamente no se ha podido hacer nada. Ahora está la situación que están intentando contratar enfermeros y médicos y no hay ni enfermeros ni médicos. Y hay muchas bajas, hay por muchas relacionadas con el agotamiento de todos estos meses y otras bajas porque también se tienen que producir en el trabajo, ¿no? Ausencias, muchas personas también que intentan tomarse permiso y tampoco se pueden tomar permiso y la contratación que está muy complicada. Bueno, parece que se va encontrando alguna que otra, puntualmente se van consiguiendo hacer contratos, pero claro, tenemos también jubilaciones pendientes, bajas que no se han podido cubrir y mucha sobrecarga sobre los compañeros. Es decir, que todo el sistema se está poniendo a prueba. Lo primero la primaria, porque cada vez que sale algo nuevo, cribado, rastreo de contactos, seguir atendiendo a los pacientes, evitar que se haya aglomeraciones de personas, de pacientes, de usuarios en los centros de salud, dándole importancia a la consulta telefónica en vez de a la presencial, cosa que muchas veces no se ha visto bien por parte de los ciudadanos, ¿no? Hemos tenido incluso manifestaciones ciudadanas en contra de eso, simplemente por lo que se está intentando es evitar que sigan aumentando los contagios. Es decir, que esa forma de funcionamiento está produciendo mucho agotamiento en los profesionales, sobre todo en los de primaria, ya digo, por la escasez.
Cada vez que sale una actividad como el cribado, el aumento de rastreo de contactos y todo este tipo de cosas, se caen sobre la primaria. Y no te digo nada cuando empiece la vacunación. O sea, cuando empiece la vacunación, probablemente será otra sobrecarga más para el personal de primaria, ¿no? Empezar una consulta por la mañana y a las 8 y 5 ya llevar retraso, porque sabes que en los siguientes 15 minutos tienes citado a 2, 3 pacientes cada 5 minutos, eso muchas veces pues ya te somete a una tensión, eso lo pueden decir los compañeros de primaria que están todos los días en ese tema, ¿no? Y termina pues a la hora que termina y de la forma que termina. Eso así no se puede aguantar mucho tiempo. ¿Qué es lo que vemos que en la situación a la que hemos llegado está ahora cambiando? Quizá que vaya un poco a la baja el número de contagios. Vamos a dejar un poco aparte el tema de pueblos, por ejemplo, como Cuevas del Becerro, que eso es lo que está alterando un poco la cifra de la serranía en general, ¿no? Por haberse descubierto allí mucho positivo que ahora tienen que estar aislados y que eso se reflejan también en las estadísticas, pero en general la tendencia es a la mejoría, a la baja. Y esto seguramente se seguirá afianzando si seguimos haciendo las cosas medio que se seguirá afianzando por lo menos hasta de aquí a final de año, que es digamos el tiempo que va a tardar más o menos en ir más o menos llegando a una normalidad que nos acordamos cuando teníamos la cifra de 80 casos por 100.000 habitantes y que ahora hemos tenido más de 1.000, ¿no? Entonces, una normalidad, digamos, propia como la que hemos tenido en el verano, ojalá pudiéramos llegar, ¿no? Y ojalá no vinieran ahora unas fechas como las que van a venir, ¿no? Y ahora, si queréis, entramos un poco más en profundidad, ¿no? Sobre ese tema. Entonces, ya a cualquier zona, digamos, o parte del sistema sanitario de aquí, de la serranía, que miremos, pues ha tenido su punto de sobrepresión y de sobrecarga. Yo he hablado un poco más de la primaria porque es quizá lo que más se olvida en general. Siempre echamos la vista al hospital y a la UCI, que sí, que han estado mal, seguimos teniendo muchos problemas y hay que tener en cuenta que el resto de enfermedades que no son COVID, también hay que luchar contra ellas y hay que diagnosticarlas lo antes posible, que no se hagan diagnósticos tardíos, por ejemplo, como enfermedades como el cáncer, que en muchos sitios todo ese tipo las consultas se van retrasando mucho y eso tampoco es bueno. De hecho, ahora, si hemos llegado a tener en la planta de hospitalización de medicina interna repartidas por 3 plantas distintas hasta más de 60 pacientes COVID, el resto de los pacientes que no son COVID también han estado siendo tratados en otros sitios, incluso muchas veces en la misma planta también, y ahora empiezan a disminuir los pacientes COVID, pero están aumentando también los pacientes de otras enfermedades que también hay que atender y hacen que el efecto sobre el hospital sea el mismo. El hospital sigue estando lleno, ¿no? Y en este mes de noviembre hemos tenido también el problema de que, claro, como hemos tenido tantos pacientes hospitalizados, pues proporcionalmente la parte de esos pacientes que requieren luego ya cuidado intensivo, cuando ya la evolución de la enfermedad hace que necesiten ese tipo de cuidados, pues que se nos haya quedado la UBI pequeña. La UBI ya sabéis que nosotros, otras organizaciones sindicales también de trabajadores y la plataforma de Nuevo Hospital, desde antes que se produjera el traslado, ya veníamos avisando de que el diseño de la UBI del Hospital Nuevo no era bueno, no nos gustaba, de hecho hubo que hacer reformas para poder abrirlo y las reformas que se hicieron con vista a tener una UCI de 6 camas, ¿no? de cuidados críticos. Cuando la población que atendemos no son 55.000 habitantes del área serranía, sino que son más de 90.000 habitantes porque cogemos también parte de Cádiz y parte de la zona de Campillo, Antequera. Con lo cual, según los estándares, lo aconsejable hubiera sido que hubiéramos tenido por lo menos 10 camas de UCI con un horizonte de 12, ¿no? Y estamos ahora mismo con 6. Están realizando obras, ¿no? Claro, para ampliar a 2 camas más. Sí, tendríamos que haber estado con 8 camas ya antes del inicio de esta segunda ola, porque en el verano es prácticamente cuando se podía haber hecho esa reforma, de hecho con fondos propios una serie de fondos que venían por el tema del COVID
y que además, si no se terminaba de hacer la reforma, la obra y tal, son unos fondos finalistas que si no los utilizas para eso hay que devolverlos antes de determinada fecha, con lo cual ahora encima, con esta presión, encima, digamos, hay que meterse en una obra de reforma, con lo que eso conlleva, de tener que dejar siempre algunas camas libres, de no tener el cupo totalmente completo, porque si no, no puedes hacer el traslado que se ha hecho a otra parte del hospital mientras que se arregla la UCI de verdad. Y que esperemos que con los turnos de trabajo que han puesto del personal que está haciendo la obra, en vez de un mes, pues en 2 o 3 semanas como mucho estuviera ya terminado y tuviéramos ya por lo menos esas 8 camas para tener siempre no solamente la garantía de poder atender a los pacientes que lo necesitan, que hasta ahora se ha tenido, pero teniendo que utilizar recursos del resto de la provincia, con lo que eso conlleva para el paciente, para la familia, ¿no? Tener que llevarse a un familiar fuera por ese tema. En las últimas semanas, ¿qué número de pacientes han tenido que ser trasladados a hospitales de la capital malagueña para ser atendidos? Yo creo que en total, de pacientes de COVID, en total creo que han sido 7. Te estoy diciendo el número de memoria porque eran 5 pacientes, otros 2 más de última hora para poder acometer el traslado previo a la obra. Yo creo que unos 7 pacientes han tenido que ser trasladados fuera y que ahora se está acometiendo y que esperemos que terminen pronto para tener esa seguridad, ¿no? de poder atender a los pacientes aquí sin tener que salir fuera y que además siempre haya pues alguna cama disponible, porque en un hospital siempre tiene que haber una cama de críticos disponible por lo que pueda seguir llegando, ¿no? Y ya te digo, contando con los recursos del resto de la provincia, que esperemos que las relaciones con el resto de hospitales de la provincia más o menos sigan en buena línea, que ahí ha habido unos pequeños tropiezos por la obligación de tener que trasladar pacientes, quizás no nos han entendido muy bien en el resto de la provincia, pero que ya parece que va volviendo un poco todo a su cauce. Y bueno, ya a día de hoy, aterrizando un poco después de este recorrido que hemos hecho por el mes de noviembre, que ha sido bastante malo, pues parece que bueno, la incidencia de nuevos contagios en 14 días, que es el indicador, digamos, más fiable de cómo vamos, ¿no?, en la pandemia, pues después de haber estado prácticamente en 1000 en la serranía, pues ahora ya está sobre 500, si hemos bajado por lo menos los nuevos contagios a la mitad. El número de contagios, o sea, de pacientes activos, que muchas veces ponéis en los medios, no hay tantos pacientes activos y tal, muchos son también, dependen del alta, digamos, administrativa que se le dé, porque era simplemente un positivo asintomático y tal, y una vez pasados unos días pues ya se da de alta, pero los nuevos contagios en los últimos 14 días es lo que nos da, digamos, la potencia que tiene el virus en ese momento y la extensión que tiene el virus y la capacidad que tiene de extenderse, para entendernos, ¿no? Y lo que nos entiendan los ciudadanos de extenderse en nuestra población o en nuestra área, en nuestra zona. Pero, sí, Y eso va bajando a la mitad. En el área quizás se mantiene todavía alto, porque, hombre, una cifra de 700, 800 no es nada despreciable, está muy por encima de los 500 que estamos empezando a llegar ahora en Ronda, y que es la línea roja, digamos, que se pusieron los gobernantes, los políticos, para decir cuando había que tomar unas medidas excepcionales, que por cierto aquí se han tomado pocas, y que ese número durante todavía unos días, una semana o 2 semanas, van a estar todavía un poco por encima de los que tenemos en Ronda ciudad, porque hay sitios donde se van a seguir saliendo positivos con las pruebas que se hagan, como en el cribado ahora sí que de verdad masivo que se está haciendo en la cueva, que ya no es un muestreo de 200, 300 personas, sino que ahora ya esa prueba se le va a hacer a todo el mundo. A día de hoy no tenemos datos todavía de este segundo cribado masivo que se está haciendo en la cueva, porque no se están utilizando test de antígeno que te dan un resultado rápido y que tú los resultados del estudio los puedes dar prácticamente cuando termina, sino que son pruebas PCR que, como sabéis, requieren que se haga un procesamiento en el laboratorio y que tardan un par de días en venir los resultados. Y hoy todavía, que es miércoles, que ya llevan 3 días, hoy todavía estaban
haciendo pruebas, con lo cual hasta final de la semana por lo menos no empezaremos a tener los primeros datos de lo que va pasando, ¿no? Pero bueno, tiene pinta de todo lo que vaya saliendo positivo, tiene que ser aislado a esa persona y a sus contactos, con lo cual va a prácticamente casi la totalidad de la población allí en Cuevas probablemente va a terminar en aislamiento, ¿no? Y además, no solamente por el bien de ellos y por el bien de nosotros, sino que además, hasta ahora yo creo que en muchos sitios donde se ha hecho el cribado, no siempre se ha cumplido luego el aislamiento, el cribado o simplemente cuando se han hecho las detecciones de casos por contacto, ¿no? Que los han llamado los rastreadores, tienes que hacerte la prueba y tal, la gente ha colaborado, pero luego quizá tampoco ha colaborado como debiera a la hora de hacer de verdad el aislamiento. No vamos a caer en el error fácil de hacer responsable a la población de lo que está pasando, ni muchísimo menos. Hay muchas medidas que se tenían que haber tomado hace mucho tiempo, muchas cosas que se tenían que haber tomado por quien tiene potestad para tomarlas, ¿no? y de gobernar, que se tenían que haber hecho, y con eso quizás no hubiéramos llegado tampoco a esta situación, ¿no? La alegría que desde arriba, digamos, nos infundían a todos para que nos moviéramos como si no hubiera pasado nada, eso ahora está pasando factura. Por eso os decía que el tema de la... No quizá este próximo puente, ¿no?, de la Inmaculada, Constitución Inmaculada, que se va a quedar con un par de días de fiesta ahí seguido, pero que en teoría no vamos a tener movilidad. Con cierre perimetral, Claro, con medidas de restricción los pueblos, horarias. digamos, aunque uno salga, no encuentre mucho control de entrada-salida en las poblaciones, pero temas turísticos no vamos a poder tener. Eso para los empresarios quizás va a ser una cosa ruinosa, ¿no? Porque ese puente aquí es bastante importante en cuanto a turismo y visitas y económico, ¿no? A partir de ahora, después de haber hecho este recorrido, digamos, por el mes de noviembre y que parece que ahora las cifras empiezan a acompañar un poco, aunque la presión, aunque no sea exactamente de pacientes COVID, sigue siendo la misma que hemos tenido de aquí a un par de semanas atrás sobre el hospital y sobre la primaria, que ya históricamente parece que el tema de la saturación no va a tener un remedio fácil a corto plazo. Ahora, de aquí a una semana, en el futuro más próximo, en teoría las cifras van a seguir mejorando si hacemos las cosas bien. Este puente seguramente, aunque económicamente va a ser ruinoso para los empresarios y todo lo que se basa en el turismo y la movilidad de las personas, va a ser una ruina. Afortunadamente esperemos que no vaya a tener las mismas consecuencias que tuvo el puente del 12 de octubre, sobre todo yo en otros sitios no te sabría decir exactamente, pero en este área el puente del 12 de octubre ha sido nefasto para el tema sanitario, porque ya te digo, es cuando empezó esa tendencia a la subida que no paró hasta que no hemos llegado a 1.000 nuevos contagios en 14 días por 100.000 habitantes, que es una verdadera barbaridad. En una población grande, ¿no? En un pueblo pequeño, claro, con que se contagien pocas personas, las tasas aumentan mucho con cada persona que se contagia, pero una población ya más grande, más de 1.000, hemos estado bastante mal. Cristóbal, yo quería preguntarte, ¿esa tasa de incidencia es fiable si el número de pruebas que se realizan no es constante y varía mucho? Porque en cada territorio pueden realizarse un número de pruebas, entonces esa incidencia puede variar mucho de un territorio a otro, ¿no?, en función de esas pruebas que se realicen. Sí, bueno, en principio el número de pruebas depende de los casos que vas detectando y de los contactos o de las personas que han estado en contacto con esos casos. Es decir, que en principio solamente se hacen pruebas a personas asintomáticas cuando han estado en contacto con esas personas que sí se ha descubierto que eran positivos, o bien porque a su vez le han hecho pruebas, o bien porque enfermaron en su momento. Se pusieron enfermos, le hicieron la prueba y dio positivo. Más bien es al revés, es decir, que ese, digamos, sería el número normal de pruebas, salvo excepciones. Por ejemplo, nosotros pensamos que sobre determinado tipo o parte de la población
que está en contacto a su vez con muchas personas, como fuerzas de orden público, sanitarios, educación, todo ese tipo de personal, tendría que haber tenido un seguimiento en el tiempo de pruebas para poder incorporarse al trabajo, para poder permanecer en el trabajo, pues los epidemiólogos y los especialistas en medicina preventiva te tienen que decir cada cuánto tiempo hay que hacerlo para más o menos mantener un ambiente y protegido a las personas con las que tú te estás relacionando, ¿no? Pero sobre el resto de la población, el número normal de pruebas es el que se hace cuando van surgiendo contactos. Para eso están los rastreadores, para eso están esas técnicas. Quizás lo que cambia un poco la cifra es cuando tienes que hacer un cribado, muchas pruebas, y pasa como ha pasado en Cuevas del Becerro, ¿no? Que de pronto te salen un montón de positivos. Bueno, eso cambia las cifras, pero no dejan de ser cifras. Nosotros y los especialistas en esto y los expertos lo que hacen es mirar las tendencias, no exactamente el número exacto. Y luego las cifras tienen un valor más relativo conforme la población es más pequeña también. Es decir, las tasas son mucho más fiables cuando se hacen sobre una población más grande que sobre una población más pequeña. Aunque en realidad para lo que sirven las tasas es para poder comparar una población de unas características más grandes con una más pequeña. Entonces la tasa, digamos, lo igualaría de forma que tú puedes ver y comparar mejor. Pero bueno, aquí lo que importa es la tendencia y es lo que te sirve para hacer algún tipo de medida restrictiva, no hacerla, endurecerla, mantenerla más tiempo, y eso es lo que están haciendo. Por eso tememos que con las cifras que tenemos actualmente, aunque sigan bajando y aunque este próximo puente no sea malo en temas de movilidad, tenemos una fecha de la Navidad que tú le puedes preguntar al sanitario que le pregunte y se echa a temblar con la Navidad, pero no por la Navidad en sí, sino por lo que va a venir a partir del día de la Virgen de la Paz, ¿no? Del 24, 25, 30 de enero en adelante. ¿Qué opina de esas recomendaciones o medidas que está anunciando el Gobierno central de reuniones en la familia de hasta 10 personas en Navidad, del toque de queda a la 1:30? ¿Qué opina? Bueno, ellos tienen una forma de hacer las cosas y se asesoran con una serie de expertos que son los que van, digamos, aconsejando las medidas que hay que tomar porque algún límite hay que poner. Es decir, ¿qué hora? ¿Es mejor hasta la 1 hasta la 1:30? Bueno, pues mientras menos tiempo mejor, porque menos riesgo te expones, ¿no? Y menos personas se ponen en contacto. Es decir, que ahí, digamos, volvemos a vivir lo que hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? Se intenta buscar un equilibrio entre la protección del personal y evitar que sigan aumentando los contagios, porque la vacuna todavía falta un poquito, y el no hundir totalmente la economía o determinados sectores de la economía diciendo, no, aunque sea Navidad, tiene que estar todo el mundo encerrado y no se puede reunir nadie ni nada, ¿no? Entonces, eso tiene un coste social también, porque, hombre, personas que solamente se ven una vez al año tampoco puedan verse, pues sería también demasiado duro, ¿no? Demasiado una medida de muy poca aceptación. Y bueno, supongo que intentan buscar un equilibrio de todo eso, ¿no? De economía, bueno, que ya vemos que cada vez que nos salimos de madre pega una subida y eso tiene mucho coste en pacientes, mucho coste sanitario, los sanitarios cada vez con más sobrecarga y muchos costes de vida. Es decir, que ese equilibrio no es fácil. Además, yo creo que es muy difícil. Es probable que no haya un equilibrio. Es decir, que es probable que para poder darle prioridad al tema de la salud, todo lo demás se tendría que quedar en segundo plano. Pero bueno, el que gobierna es el que tiene que tomar las decisiones y sus decisiones tomará. Y aquí los que estamos aquí, a nivel del suelo, digamos, ¿no? Con los pies en la tierra, tendremos que hacer lo que veamos mejor y lo que veamos más apropiado. Yo lo que pido, igual que siempre pedimos todos los sanitarios, es mucha prudencia, es decir, que no por pensar que son unas fechas especiales o unas fiestas muy especiales y muy entrañables va a haber menos riesgo, que no porque quien venga a visitarte sea tu familia o tus seres queridos,
por eso vas a tener menos riesgo y te vas a poder relajar, ¿no? Si ahora tenemos que seguir usando la mascarilla porque dentro de la casa hay personas que tienen que salir a trabajar fuera y tal, y hay que intentar a toda costa evitar los contagios incluso dentro de la propia casa, pues si ahora en vez de solo convivientes vienen personas de otro sitio, pues aumenta mucho el riesgo, con lo cual va a haber movilidad y va a aumentar el riesgo. Entonces, esto va a tener un coste y nosotros le estamos temiendo porque sabemos que el coste probablemente va a ser alto y que sabemos que todo este tipo de adaptaciones que se están haciendo hacían falta, pero que se está corriendo un poco más a última hora, yo creo que porque no sé si tendrán datos que nosotros no manejamos o simplemente porque sí le aconseja la prudencia, piensan que después de las Navidades, de finales de enero en adelante, va a volver otra vez con fuerza a venir un achuchón de esto como el que hemos tenido hasta ahora. Si os acordáis, al principio de la pandemia, cuando pasó lo más duro de la primera ola, que ya digo que en esta comarca tampoco fue gran cosa, se veían las curvas como primero una curva grande, luego ya se iba aplanando la curva, y luego como otra segunda ola un poco más pequeña y menos aguda, digamos, ¿no? Como más redondita, y luego otra pequeña, más pequeñita, y ahora, viéndolo en lo que ha pasado en esta segunda, casi nos tememos que al revés, que como cada vez las restricciones se pueden hacer menos severas que la primera, que fue el confinamiento total a todo el mundo un montón de tiempo, pues que ahora las distintas arremetidas del virus contra la población con las medidas que se están tomando sean al contrario cada vez mayores, ¿no? Hasta que venga o el tratamiento, que no lo hay, o la vacuna y que sea eficaz. Pero la vacuna, las fechas todavía no están claras. Bueno, en el Reino Unido parece que van a empezar la semana que viene, ¿no? Muy pronto, los primeros del mundo en vacunarse, pero aquí hasta primeros del 2021 no va a haber una fecha clara de empezar con determinados sectores de la población a vacunar y luego la aceptación que tenga la vacuna en la población. Son todavía cosas del futuro y mientras tanto el virus está ahí, no nos podemos despistar ni nos podemos confiar y además pues recordarle a la gente eso, que sigue estando ahí y que no se contagia entre personas desconocidas, se contagia entre personas que no guardan la distancia y que no guardan las normas que estamos hartos de repetir para evitar los contagios, ¿no? Y que por mucho que sea familiar, íntimo, amigo, tiene el mismo riesgo y que hay que tomar las mismas precauciones o más. Con lo cual, si seguimos, digamos, esas pautas, puede que el choque al final no sea tan fuerte, pero si no, pues la verdad que después de la fiesta nos espera otro tiempo duro de nuevo, sobre todo para los sanitarios, y que, bueno, que tenemos que empezar un poco a cuidarlos porque ya empiezan a flaquear las fuerzas. Ya hay muchos compañeros que ven con cierta desesperación lo que ha pasado, incluso mandan mensajes, ¿no? Para que la gente lo distribuya en WhatsApp y tal, diciendo, acordaos por favor que dentro de la casa, si viene alguien a visitarte, mejor que no venga, pero si viene, guarda las mismas medidas que cuando no estás en la casa, ¿no? Y que ponerse en la terraza de un bar o dentro de un bar no es licencia absoluta para quitarse la mascarilla como si dentro del bar no existieran los virus. Es decir, que eso no está reñido con la prudencia. Es decir, haciendo las cosas bien podemos disminuir tanto los riesgos de dejar el virus más indefenso casi que la vacuna cuando venga, ¿no? Y esperemos que venga pronto y que se hagan las cosas en condiciones, que tengamos los medios y el personal para poder poner en marcha ese tan deseado plan de vacunación con el que, digamos, meterle un golpe ya casi definitivo al virus y que, bueno, mientras tanto dejamos aquí un poco en la memoria lo que ha pasado y lo que puede pasar si no, si no tenemos la prudencia suficiente y no hacemos las cosas como hay que hacerlas. Nos vamos a hartar de virus, nos vamos a hartar de mascarillas
y vamos a terminar harto de muchas restricciones, pero la verdad es que como eso es lo que se impone ahora, si queremos tener un mínimo de seguridad, no nos queda otra que pasar por ahí. No sé si nos puedes hacer algún apunte sobre el perfil de los pacientes ingresados con coronavirus, sobre su edad, sobre qué perfil suele tener una mayor incidencia del virus o afecta con mayor gravedad. Bueno, eso quizá tendría que decirlo algunos de los compañeros que están en la planta, ¿no? Atendiendo a los pacientes, o a los compañeros de primaria que están viendo a los pacientes en su domicilio y cómo son, qué características tiene, cómo evoluciona. Pero bueno, a rasgos generales, digamos que a partir de los 30 años ya siempre hay alguna posibilidad de que de que no responda a la enfermedad como muchas veces nos estamos imaginando que le pasa a los jóvenes, ¿no? Que es décimas de fiebre o prácticamente asintomático, dos toses, un poquito de dolor de cabeza y ya está. Es decir, que sobre personas jóvenes también se producen enfermedades graves por el mismo virus. Y luego personas ya de más de 65, 70 años que tienen una afectación importante y una mortalidad más alta, primero por la edad, por el tipo de respuesta al virus y porque normalmente ya con esas edades ya coexiste el COVID con otras enfermedades que ya tenía el paciente previamente. Pero si nos ponemos a ver que si hay riesgo o no hay riesgo, en realidad riesgo lo tiene cualquiera. Por encima de los 18 o 20 años puede tener riesgo cualquiera que se contagie con el virus. No podemos hacerlo con tanta alegría. Y tampoco debemos tener la idea errónea de que con más de 70 años coges el virus y ya te pasa algo malo, porque hay también muchas personas que lo vencen con cierta facilidad y otras que al final caen gravemente enfermos, ¿no? Es decir, que el perfil es muy amplio, más grave o más posibilidades de que sea grave, mientras más otras enfermedades confluyan en el paciente y con más edad. Por eso hay una mortalidad tan alta en las residencias de personas mayores cuando hay un brote. Al principio lo aguantan todo muy bien, pero la evolución de la enfermedad, pues a partir de tal día es como si fuera otra enfermedad distinta, ya no es solo un problema respiratorio, sino que desde el principio ya empieza con problemas de coagulación y daños sobre otros órganos, que es lo que te llevan ya a tener una enfermedad muy grave. Pero igual que no tenemos que convertirnos todos en epidemiólogos, tampoco tenemos que convertirnos en médicos especialistas en COVID. Lo que tenemos que hacer es poner los medios y tener la prudencia suficiente como para no tener que comprobar lo que verdaderamente puede hacer, que algunas veces es devastador. Y las familias que han tenido alguna pérdida, que han tenido varias personas enfermas, o alguno que se ha tirado un montón de tiempo luchando y al final ha caído, son los que mejor te pueden explicar que para esto no hace falta ni tener tal edad, ni tener tal enfermedad, ni ser así de joven, sino simplemente lo único que basta es contagiarse. Por eso estamos donde estamos. Por eso estamos donde estamos, porque la gripe es casi igual de contagiosa, también hay mucha mortalidad por gripe en pacientes mayores, en pacientes que tienen otras patologías, pero nunca ha llegado a lo que tenemos ahora. Es decir, lo importante es, y afortunadamente ya de gripe también está la vacuna, ¿no? Pero lo importante es que tomemos conciencia del problema y que hasta que la vacuna no sea prácticamente tan eficaz como la de la gripe y tengamos el virus a raya, ese riesgo lo vamos a tener siempre ahí presente y hay que seguir teniéndolo siempre en mente para que no nos gane la batalla. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por darnos a conocer en qué estado se encuentra la pandemia del coronavirus y sobre todo por transmitir ese mensaje de prudencia que ahora más que nunca es necesario para aplanar la curva y reducir la presión hospitalaria. Sí, por favor, en nombre de todos mis compañeros, de todos los sanitarios de aquí de la Serranía, eso es lo que os pedimos para los próximos días, para las fiestas también. Y bueno, a lo mejor no hay que acordarse de los sanitarios cuando se le va a levantar un monumento o cuando hay que darle un aplauso, ¿no? Acordémonos cuando tenemos que tenerlo en las condiciones lo mejor posible para que puedan estar ahí cuando nos hagan falta
y bueno, y ya el resto pues el tiempo lo dirá y tendremos, digámoslo, dependiendo de lo que hagamos, a corto y medio plazo es lo que vamos a tener. Así que si tenemos más necesidades sanitarias, con más motivo tenemos que cuidarlo ahora también.